Imaginen un lugar donde el oro fluía como el río y los faraones no nacían en Egipto, sino en el corazón de África. Una tierra de pirámides imponentes, reinas guerreras y una cultura tan rica que su eco resuena hasta nuestros días. Hoy no viajaremos a las conocidas arenas de Giza, sino más al sur, a lo largo del sinuoso Nilo, para desenterrar los secretos del poderoso reino de Kush, una civilización que desafió imperios y forjó su propio destino legendario. En el corazón de África, donde las doradas arenas del desierto se encuentran con el verde exuberante del Nilo, nació una civilización que marcaría la historia para siempre. El reino de Kush. Su historia no es solo un relato de reyes y conquistas, sino el pulso vibrante de un pueblo cuya fuerza y determinación les permitieron construir un imperio que rivalizó incluso con el de sus famosos vecinos del norte. Nuestro viaje comienza cuando el brillo del glorioso nuevo reino egipcio comenzaba a apagarse. De las cenizas de un mundo en cambio, Kush resurgió con una fuerza renovada. Establecieron su capital en Nopata, una ciudad destinada a ser el epicentro de un nuevo capítulo en los anales de la historia africana. Desde aquí, los kushitas no solo mirarían hacia su pasado, sino que forjarían un futuro deslumbrante. Aunque la influencia de Egipto era innegable, sería un error ver a Kush como una simple copia. Sí, adoptaron dioses como el poderoso Amón y la venerada Isis y construyeron pirámides, cientos de ellas, que salpican el paisaje sudanés hasta hoy. Pero estas pirámides eran diferentes, más esbeltas, con ángulos más agudos, un estilo distintivamente kashita, que reflejaba su propia interpretación de la vida eterna. Kush no fue un imitador, sino un innovador. Crearon su propio idioma, y más tarde, su propia escritura, demostrando que su identidad estaba profundamente arraigada en su tierra. Una identidad única y orgullosa. El momento de máxima gloria para Kush llegó cuando sus reyes hicieron lo impensable. Cruzaron las fronteras hacia el norte y conquistaron el propio Egipto. Así nació la 25ª dinastía, una era de faraones negros, que gobernaron desde el corazón de Nubia hasta el delta del Nilo. Estos no eran invasores bárbaros, sino devotos, restauradores de la tradición egipcia. El rey Kasta fue el primero en extender su influencia hasta la sagrada ciudad de Tebas, pero fue su hijo, Pai, quien completaría la obra. Pi se veía a sí mismo no como un conquistador, sino como el legítimo heredero de los faraones, elegido por los dioses para reunificar un Egipto fragmentado. En sus estelas, grabó con orgullo sus hazañas, describiendo cómo unificó las dos tierras bajo su estandarte, Kushita. Le siguieron reyes como Shabaka y el gran Tojarka, cuyo reinado fue una época de prosperidad y construcción monumental. Tojarka restauró templos antiguos y erigió nuevos monumentos por todo Egipto y Nubia, dejando una huella imborrable. Se enfrentó con valentía al poder emergente del imperio asirio, defendiendo su reino con la fiereza de un león. Durante casi un siglo, estos faraones kushitas no solo gobernaron, sino que revitalizaron Egipto, reviviendo ritos olvidados y honrando a los dioses, con una devoción que impresionó a los propios egipcios. Eran los guardianes de una llama que creían se estaba extinguiendo. Pero ningún imperio dura para siempre. La creciente presión del formidable ejército asirio, con sus armas de hierro, finalmente se volvió insostenible. Después de feroces batallas, los faraones kushitas se vieron obligados a tomar una decisión desgarradora, al retirarse de Egipto y regresar a sus tierras ancestrales en el sur. Este podría haber sido el final de su historia, un humillante retroceso a la oscuridad. Sin embargo, para el resistente pueblo de Kush, no fue un final, sino el comienzo de un renacimiento espectacular. La capital se trasladó más al sur, a la legendaria ciudad de Meroe. Lejos del alcance de los imperios del norte, Meroe se convirtió en un crisol de innovación y comercio. Rodeada de bosques que alimentaban sus hornos, la ciudad se hizo famosa por su producción de hierro, una tecnología de vanguardia en aquel entonces. Meroe se convirtió en un nexo comercial vital, un punto de encuentro entre el África subsahariana, el Mediterráneo y el Mar Rojo. En caravanas cargadas de oro, marfil, ébano e incienso partían de Meroe hacia el mundo conocido, trayendo a cambio riquezas y nuevas ideas. Fue aquí, en este floreciente centro cosmopolita, donde la cultura kashita alcanzó una nueva cima de independencia. Desarrollaron su propio alfabeto, el meroítico,
un sistema de escritura único que hasta el día de hoy sigue guardando muchos de sus secretos, desafiando a los lingüistas modernos. Y en el corazón de este reino renacido emergieron figuras de un poder y una autoridad sin igual a las reinas de Kush, conocidas por el título de Kandake o Candace. Estas mujeres no eran simplemente consortes reales, eran monarcas por derecho propio, gobernantes absolutas, que ejercían el poder político, militar y religioso con mano firme. La historia nos habla de Kendax como Amanirenas, una reina guerrera que, en el siglo I a.C., se atrevió a desafiar al mismísimo Imperio Romano. Cuando los romanos intentaron expandirse hacia el sur desde Egipto, Amanirenas, a pesar de haber perdido un ojo en batalla, lideró personalmente a su ejército, saqueó ciudades romanas y regresó a Meroí con la cabeza de una estatua del emperador Augusto como trofeo, enterrándola bajo un templo para que su pueblo pudiera caminar simbólicamente sobre su enemigo. Cada día, estas Kandaques no solo gobernaban, inspiraban, luchaban y dejaban un legado de liderazgo femenino que fue extraordinario para el mundo antiguo. El reino de Kush en su fase meroítica fue una fusión brillante de tradiciones. Mantenía elementos de su herencia egipcia, pero los combinaba con influencias puramente africanas, creando una civilización híbrida, diversa y vibrante. Sus dioses tenían rostros nubios, su arte reflejaba su entorno y su sociedad estaba estructurada de una manera única. Sin embargo, el flujo del tiempo, como el del Nilo, es implacable. Después de siglos de prosperidad en Meroí, las grietas comenzaron a aparecer. Las luchas internas por el poder debilitaron el reino desde dentro. Las rutas comerciales, que habían sido la fuente de su riqueza, comenzaron a cambiar, desviándose hacia el Mar Rojo y el emergente reino de Axum, en la actual Etiopía. Los bosques que alimentaban sus industrias de hierro comenzaron a agotarse. Poco a poco, el poder de Kush se desvaneció. El golpe final llegó en el siglo IV después de Cristo, cuando el ejército de Axum, bajo el rey Esana, descendió sobre Meró, a la gran ciudad, fue saqueada y destruida. Y el telón cayó finalmente sobre una de las civilizaciones más grandiosas y duraderas de África. El reino de Kush, después de más de 1000 años de historia, se desvaneció en las brumas del tiempo. Pero realmente desapareció. No del todo, su legado sobrevive. Sobrevive en las más de 200 pirámides que aún se alzan orgullosas en el desierto sudanés, un testimonio silencioso de su fe y poder. Sobrevive en los tesoros de oro y joyas descubiertos en sus tumbas, que nos hablan de su increíble riqueza y habilidad artística. Y sobrevive en las misteriosas inscripciones meroíticas, que nos recuerdan que todavía hay muchos secretos por descubrir. La historia del reino de Kush es un recordatorio crucial de que la historia de la civilización no se limita a Europa o el Medio Oriente. En el corazón de África floreció un imperio de una complejidad, riqueza y resistencia asombrosas. Un pueblo que fue gobernado por Egipto, luego gobernó a Egipto y finalmente forjó un nuevo camino por sí mismo. La historia de reyes que gobernaron con la fuerza del hierro y el brillo del oro, y de reinas que lideraron ejércitos con la valentía de las leonas. Su historia, susurrada por el viento a través de las ruinas de Meroí, nos habla de poder, gloria y la indomable capacidad del espíritu humano para crear grandeza. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te ha fascinado la historia del reino de Kush, tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Nos vemos en la próxima aventura.